Aquí tienen un gráfico muy bueno del diario español El Economista, eleconomista.es, donde se ve cuando la Reserva Federal ha bajado 50 puntos básicos o más. Entonces, como puede verse, las dos bajadas previas donde hubo 50 puntos básicos o más, pues fue el 3 de marzo del 2020, en pleno desastre de la pandemia, bajaron 50 puntos básicos y luego hubo otra bajada especial el 14 de marzo del 2020 con 100 puntos básicos de bajada. Y ya antes no se había visto una bajada de 50 puntos básicos desde el 20 de octubre del 2008. Si nos vamos antes, no se había visto una bajada de 50 puntos básicos desde el 2 de enero del 2001. Es decir, cuando se han visto bajadas de 50 puntos básicos hasta ahora, siempre ha sido antes de crisis graves. No estoy pronosticando una crisis grave, pero tampoco la estoy desmintiendo. Crisis de crecimiento, no de otra cosa. El caso es que la realidad es esta, los datos son los que son. Las bajadas de 50 puntos básicos solo se han visto en la gran crisis del COVID, en la gran crisis financiera del 2008 y en la gran crisis del pinchazo de la burbuja.com. En todos los demás casos se vio 25 puntos básicos cuando bajaban tipos, que es la bajada promedio en la que ellos se sienten cómodos. Fíjense lo que pasó cada vez que se inició un ciclo de bajada de tipos y no hubo recesión. O sea, aquí han quitado todos los periodos en los que se empezó a bajar tipos desde 1971, los que hubo recesión. Estos son los que no hubo recesión. O sea, si está acertando la Reserva Federal y no hay recesión, esto es lo que ha pasado en la historia cuando han empezado el inicio de las bajadas de tipos. A 6 meses sería la línea gris, hay subidas claras, 6, 19, 16, 20, 10, solo está la excepción del 1987, donde les pilló el crash del 87 por en medio. A 3 meses vista, las subidas son muy importantes. Si no va a haber recesión, o si no hay síntomas de recesión, de aquí a finales de año, incluso primeros días de enero, podríamos tener subidas bastante importantes. Tenemos un 8, estoy hablando a 3 meses, un 11, un 2, un 12, un 9, un 5, un 17 y un 2. Pero aquí estaba la gran crisis del COVID por en medio, que estaba la cosa muy, muy revuelta. Entonces, si no hay recesión, las perspectivas para los próximos meses, 3, 6 meses, son muy buenas. Muy buenas. Por cierto, a una semana de la medida no le fue tan bien al mercado. Una semana que sería el azul. O ven, predominan las pérdidas. Pero la clave es esta. SP500 en los ciclos de bajadas de tipos tiende a hacer esto si no hay recesión y tiende a hacer esto si hay recesión. Como ven, la diferencia es tremenda. De hecho, en los picos estamos hablando de un 35% de diferencia. Si sumamos hasta dónde llega a caer cuando hay recesión y hasta dónde llega a subir cuando no hay recesión, al cabo aproximadamente de unos 10 meses. Luego, todo el trabajo de análisis que tengamos que hacer, macroeconómico, se debe centrar exclusivamente en ver si va a haber recesión o no. Bueno, pues ahí lo tenéis, Alberto. Lo más importante sobre todo es el retorno a un año. Es que nunca ha fallado desde el año 80 y hay 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, unos 22 recortes con el índice a un 2% del máximo. Pues me parece una estadística tremenda, tremenda, Sí, Miguel, tremenda. muy interesante. Ahí tenéis los retornos, sobre todo las últimas ocasiones han sido el 30 de octubre del 2019, la bolsa a un año subió el 8,6, el 18 de septiembre del 19 la bolsa subió un 11,6, el 31 de julio del 19 la bolsa subió un 8,9 y en el año 1996, el 31 de enero, fijaos que no se había producido este hecho desde el 96 hasta el 19, no se había repetido. Y Sí, en sí. el 96 subió un 21,5% a un año vista. O sea que, Madre bueno, mía.
Dato curioso.